Que no no lo lo sepamos. sepamos. Bueno, lo saludamos a Francisco. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les Hola, buenas va? noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto, perfecto. Bueno, primero queríamos presentarte como me enteré hace muy poco que no sos solo uno de los primeros que investiga la IA en nuestro país, sino que fue lo primero que hiciste como una vez que te recibiste de físico, como un doctorado que en los 80 se empezaba a hablar de esto, ¿no? Sí, así es. No, no de la inteligencia artificial, pero sí se empezó a hablar en los 80 de esta herramienta que llamamos redes neuronales, que son, bueno, grandes armados de neuronas artificiales, y esto comenzó en los años 80. Justo cuando comenzaba, yo me recibí físico y comencé mi doctorado en este tema. ¿Y desde cuándo es que sí empezó a hablarse de inteligencia artificial y a verse la implementación en la práctica? Mira, hubo un momento muy importante y fue el año 2006 para el mundo académico, porque en el año 2006 empezamos a poder construir redes neuronales muy grandes. Habían pasado varias cosas, en particular teníamos computadoras ya muy rápidas, ya había muchos datos, porque hacía años que estaban circulando los teléfonos celulares, las cámaras, los micrófonos. Hoy disponemos de un gran volumen de datos eh, que nosotros mismos vamos generando. Y el segundo momento importante quizás es el año 2010, donde se hace una gran competencia eh, para ver quién hacía una mejor inteligencia y se obtienen resultados muy importantes. Era una competencia que ya venía de hacía tiempo, pero en ese año hay una mejora sustancial. Y el momento más importante quizás es cuando aparece el chat GPT-4, ¿no? Del último momento. Esto aparece con esta máquina que puede conversar con nosotros, que puede resumir texto, que puede traducir, y que lo hace con mucha suficiencia, lo hace muy bien. Claro, se equivoca, como nos equivocamos también nosotros, no es infalible, no es un oráculo, es una máquina que nos imita, que se alimenta de lo que nosotros escribimos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros generamos cotidianamente. Entonces, ahí hay un movimiento realmente muy impactante para la sociedad, ¿no? Quizás porque, como pensamos que los seres humanos tenemos más valor que otras especies, lo cual es bastante discutible, eh, pensamos que lo que nos diferencia de las otras especies es sobre todo la manipulación del lenguaje. Esta máquina vino a hacer algo que nosotros pensábamos que solo nosotros podíamos hacer. Pero fíjate que hoy también pueden hacer videos, pueden hacer dibujos, pueden hacer fotos. O sea, hoy sobrepasa en algún sentido nuestras habilidades. Todavía no son inteligencias muy generales, no son máquinas como nosotros, que como nosotros puedan administrar muchos problemas a la vez. Esa es una habilidad que tenemos los animales muy grande. Nuestro cerebro hace muchas cosas en paralelo, constantemente. Recuerda, piensa, almacena información, resuelve problemas, pero a su vez, bueno, se encarga de nuestra temperatura corporal, de nuestra presión Claro. arterial, se encarga de que cada célula sepa qué hora del día es. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos una inteligencia general. Pero en los campos específicos a donde competimos con la inteligencia artificial, o sea, cuando ella tiene que hacer pocas tareas, ella en general nos supera en promedio a nosotros. Francisco, ¿cuándo empezaste a notar que este tema se introducía en el terreno de la política? Yo creo que un poco se pudo ver el trabajo que se hizo con la primera campaña de Trump. No sé si directamente con la inteligencia artificial, sí, pero sí Era con, más redes sociales, claro, con eso sí. clasificación, pero creo que se lo usó también para ¿Sí? clasificar un poco los likes de la gente. Pero de ahí para acá ahora se están viendo cosas muy nuevas y raras también. Sí, en el año 2013, con la elección de Trump, pues ya había habido algunos experimentos previos, acuérdense del Brexit, había habido un trabajo muy bien hecho en una elección en Trinidad y Tobago, que había servido de modelo. Ahí se hizo una pequeña red neuronal, ni siquiera era muy grande, y los datos que la alimentaron se sacaban
de Facebook, de los likes que nosotros me gusta que ponemos en Facebook. Eso, bueno, permitió de alguna forma dar vuelta a algunos distritos en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra, ¿no? En un tiempo muy corto permitió revertir, combinando, como ustedes bien decían, como bien decía Fernando, una inteligencia artificial que permitía clasificar al votante. Lo ponía en un grupo, lo ponía en una categoría, y a esa categoría se le dirigían mensajes muy especializados, ¿no? Que dependían de la categoría en la cual vos estabas. Y a partir de entonces todo se usa, ¿no? No se ha dejado de usar. Claro que son tecnologías muy caras, a las cuales no todos los sectores pueden acceder, no todos los partidos pueden acceder a esas tecnologías. Y bueno, es muy difícil de controlar el buen uso de esas tecnologías también, ¿no? Es un problema ético importante que enfrentamos las sociedades. Bueno. Estos días, bueno, en Córdoba tuvimos la primera evidencia del uso. En pocos días hubo dos cosas importantes cuando cerraba la campaña para la elección de legisladores porteños. Apareció un video de Macri diciendo que bajaba su lista y eso era falso. Y la semana pasada apareció un video de Martín Yarlora también diciendo cosas contrarias a lo que piensa. El día de la elección de Carlos Paz esto no salió a ningún lado. Circuló por WhatsApp un mensaje del intendente Avilés mandando a votar a votar, pero era igual la voz, un mensaje solo de audio. Sí, claro. Eso es terrible, ¿no? Que es algo a lo cual nos vamos a tener que acostumbrar, así como estamos rodeados, vivimos con infracciones, con delitos, porque hay gente que delinque. Bueno, vemos que esto también llega a la política. Lamentablemente todavía no tenemos un sistema jurídico muy digitalizado, muy adiestrado para resolver este tipo de problemas. Sabemos que estas discusiones jurídicas llevan tiempo, llevan debates, y bueno, hay una zona gris en la cual yo veo que los políticos se aprovechan, ¿no? No está tipificado el delito. Bueno, algunos dicen que advierten que es una mentira, lo cual me parece que es muy malintencionado, porque pues esos videos se editan y se quitan las partes donde se advierte. Como ocurrió en el caso de Loredo, claramente. Enseguida empezó a circular la imagen y ya no decía asistido por inteligencia artificial. Y a mí lo que más me impresionó el caso de Loredo, porque en el caso de Macri nunca quedó claro quién había sido, nadie asumió. Nadie se hizo responsable. No sé cómo fue en el caso de Carlos Paz, pero en el caso de Loredo a mí lo que más me llamó la atención fue la justificativa de él, a posteriori, reivindicando lo que había hecho como algo interesante, chistoso, creativo. Bueno, a mí esas cosas me preocupan, ¿no? Me preocupan porque tampoco veo mucha reacción en la sociedad como tal, ¿no? No recibió más repudio que el de Yarlora y su gente. Me parece que estamos corriendo un riesgo al ser tan permisivos, tan tolerantes. En algunos casos te diría que causa gracia, ¿no? Pero bueno, hay que pensarlo muy bien. Esto había pasado en la campaña de Lula, en la última campaña de Lula versus Bolsonaro, en la cual ganó Lula, ya había aparecido un video bastante bien hecho. Pero lo que se observa también es que cada vez se hacen mejores, ¿no? Claro. Cada vez es más parecida la voz, cada vez la gestualidad está más sincronizada con la voz. Entonces, bueno, esto nos puede pasar en cualquier ámbito de la vida, porque yo puedo mañana recibir un video diciendo que una hermana mía me pide algo y bueno, lo pueden convencer, ¿no? Hasta ahora se hacía con el teléfono, ¿no? Las trampitas habituales, estos delitos se hacen con el teléfono. También parecería demasiado pedirle a la justicia que resuelva eso, ¿no? Me parece que es un acuerdo de convivencia, como en el pasado o en el presente es no mentir, es entender que el uso de la inteligencia artificial para desvirtuar lo que dice otra persona es una mentira, y debería ser por lo menos repudiado, o que exista alguna norma para las campañas o entre pares donde nos pongamos de acuerdo, esto no se hace. En el periodismo también pasa, y es un riesgo enorme, porque cuando son verosímiles las imágenes o las voces, la posibilidad de cometer un error es
es grande. Sí, sí, sí. ¿Y dónde ves que un uso que te interesa y que decís, acá qué bien que está, qué bueno que se aplique a esto, qué bien funciona, o que haya un aporte a la vida, un aporte social de la inteligencia artificial? Bueno, hay algunos campos donde funciona muy bien, por ejemplo la salud, ¿no? No para reemplazar al técnico o al médico, pero sí para ayudarlo a interpretar, porque tiene, si ella se alimenta, si ella aprende de un volumen muy grande de imágenes, por ejemplo, o de historias clínicas, entonces ella tiene la capacidad de ayudar al médico en revisar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, extraer datos de un número grande de experiencias. Entonces es realmente muy importante lo que vemos que está pasando con la salud. Nos alivia todo el trabajo. Yo pienso que un punto muy importante que todavía no sabemos muy bien cómo resolver es el tema de la educación. Cómo hacer que la IA ayude a los niños, a los jóvenes y a todos en general a lo largo de la vida, que la podemos usar para aprender. Eso es algo en la cual estamos muy involucrados en la academia, en todo el mundo. Hay muchos estudios en este momento diciendo, bueno, comparando diferentes grupos, yo creo que nosotros vamos a tener que pensar muy pronto como sociedad qué vamos a hacer con estos temas a lo largo de la educación básica. No puede ser que los chicos no hablen de esto en la escuela, que no puede ser que no tengan elementos, no puedan jugar a programar, aunque sea mínimamente. Me parece que todas las jurisdicciones deberían articular políticas, y en eso también nuestro lado, el lado del mundo de la academia, tiene que aportar. No certezas, porque no tenemos certezas todavía, esto es muy nuevo, pero sí experimentar, discutir, estudiar qué pasa en otros lugares, compartir. Y esto yo creo que puede ser un cambio importante en la educación. Una pregunta que hoy aparecía en el mundo académico es, cuando los chicos usan estas tecnologías para escribir, nos limitamos siempre ahora a los grandes modelos de lenguaje. ¿Esto reduce la capacidad de desarrollar pensamiento crítico? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Todos tenemos alguna idea, que sí, que no, pero es necesario que estas cosas se estudien seriamente, que se hagan experiencias, que podamos evaluar, que trabajemos sobre resultados concretos, ¿no? Y me parece que ese puede ser otro ámbito en el cual podríamos mejorar. O si lo usamos mal, podría salir mal también, ¿no? Podría ser todo lo contrario. Francisco, creo que sos el Francisco que era rector de la Universidad Nacional de Córdoba o una copia de la IA, no sé. No, vamos a hablar de ese tema ahora, pero te quería preguntar justamente, no sé si lograste escuchar el inicio del programa, charlamos un poco con Virginia de todo lo que está pasando a nivel nacional esta semana, también en el Congreso, con la posibilidad de que se vuelva a tratar el tema del financiamiento universitario. Bueno, quería saber tu posición en torno a lo que está pasando con la universidad en general, con todas las universidades del país y el desfinanciamiento. Sí, estamos viviendo un momento realmente, te diría, muy triste, muy difícil para los que estamos en las universidades, es muy difícil, sobre todo para los más jóvenes. Vemos que no llegan a fin de mes, los sueldos son paupérrimos, hemos tenido un aumento mínimo en lo que va del gobierno de Milei y no tenemos dinero para funcionar. Nosotros solemos recibir ayudas para poder hacer nuestras investigaciones. Hace unos días se desmanteló la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la verdad algo muy triste porque era una institución muy importante. Y no significa que no había cosas para corregir, pero lo que se está haciendo es destruir, ¿no? Yo creo que hay de parte del presidente en particular, de su sector más cercano y de las personas que manejan hoy las riendas económicas, un profundo desprecio por el conocimiento sumado a una ignorancia. No sé, no importa los títulos que tengan, los grados que hayan alcanzado en el mundo académico, creo que adolecen de una profunda necedad sobre el conocimiento, desprecian el conocimiento porque no es solamente la universidad, es el CONICET, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el INTI, es la Comisión de Asuntos Espaciales, es la Comisión Nacional de Energía Atómica, es el Instituto Antártico. Te podría hacer una lista enorme
y vos te das cuenta que ellos apuntan específicamente a destruir nuestra soberanía de conocimiento, nuestra capacidad de conocer para poder resolver autónomamente, con inteligencia local, con inversión local, los problemas que nosotros tenemos. Y yo creo que ahora incluso se está empezando a ver un incipiente uso del pensamiento religioso, de una defensa muy abierta ya de varios diputados diciendo qué bueno que un gobierno esté comprometido con una religión porque si no actúa sin alma. O sea, décadas de historia argentina de lucha para la división del Estado y la religión también lo vemos plasmado. Qué bueno que traes eso a colación, porque mira, de las barbaridades que le escuché decir a este presidente, y lo digo con respeto, sobre todo a quienes lo votaron, esa es mi opinión, cuando hablo del tema del conocimiento, porque es un tema que lo conozco, el rector fui director del CONICET durante 5 años, fui coordinador para América Latina de la Conferencia de Educación Superior, o sea, conozco los sistemas, tengo mucha experiencia, es un tema que me interesa. Quizá la barbaridad más grande que dijo es decir que la justicia social es un pecado, ¿no? Envidia, dijo que es envidia con retórica. No, pero aparte pues yo te diría que está bastante bien estudiado que la idea de ser solidario, de construir sociedades solidarias nace en Oriente Medio, en lo que se llama el inicio de la Edad del Hierro, digamos más específicamente en el periodo que conocemos como el judaísmo del Segundo Templo. Entonces, él que se dice admirador de la religión judía, la verdad, yo no lo puedo creer. Yo no lo digo por religioso, lo digo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque fue precisamente en esas sociedades que comenzó la idea de trabajar alrededor de la solidaridad en las naciones, dentro de las naciones. Eran pueblos muy aguerridos, es verdad, había poco sentido de la empatía global, pero lo que había era un sentido de comunidad. Bueno, de unidad y de solidaridad en esas comunidades, ¿no? Entonces, la verdad que, por eso te digo, me llama la atención no solamente su agresividad, su violencia, porque uno puede decir, bueno, por otro lado, hay que admitir que es una persona que hace cosas, que tiene empeño y que dice lo que piensa. Pero lo que pasa es que es una persona que me parece que, en términos de conocimiento, está totalmente despreparado, ¿no? Piensen ustedes, ¿cuál es el bien más preciado que tiene una sociedad hoy? Es el conocimiento. Si vos te preguntás cuáles son las 10 empresas que más riqueza producen en el mundo, son empresas que no producen bienes tangibles, no es el alimento, no es el mineral, es el conocimiento lo que las transforma, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede decir que admira el mundo de la tecnología, se dice amigo de los grandes tecnólogos, y para nosotros nos condena a esta especie de atraso del conocimiento, ¿no? Acá no hay que hacer nada, no hay que investigar no sirve. ¿No? Bueno, yo le pregunto, ¿qué va a pasar con la industria cuando no tengamos el INTI? ¿Qué va a pasar con la producción agropecuaria cuando no tengamos el INTA? ¿Qué va a pasar con los hospitales, con la salud? ¿Qué va a pasar con la energía cuando destruyan la CONEA? La verdad que es difícil de entender por qué lo hacen, ¿no? Y da mucha pena porque recuperar este daño que están haciendo va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Los jóvenes están migrando, créanme, todas las semanas se van jóvenes y dicen, bueno, acá no nos quieren, acá no hay condiciones para nosotros, no nos aumentan el sueldo, los sueldos son bajísimos, no tenemos plata para poder investigar, no podemos arreglar la computadora que se nos rompe, no podemos comprar los reactivos que necesitamos en el laboratorio. Bueno, la gente más talentosa se va del país, ¿no? Eso es lo que estamos observando con mucho dolor. Francisco, te agradecemos mucho, muy interesante la conversación. No, muchas gracias a ustedes por darnos un poquito de voz. Yo como académico también, y a través mío llegar a toda la audiencia de ustedes, que sé que es muchísima, y decirle que más allá de lo que pensemos políticamente, lo que votemos, cada uno tiene derecho de lo que uno piense en términos de modelo de país. Me parece que el conocimiento tiene que estar en esa ecuación. No podemos perder todo lo que hemos construido porque nos costó muchas décadas y muchos sacrificios. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos, vamos a un pequeño corte y enseguida tenemos otra entrevista en el piso.